Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcángelum, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, capítulo 3. El Magisterio de la Iglesia. Segunda parte. ¿De dónde puede venir esta idea del culto al hombre? La masonería, que tiene como finalidad la destrucción de la Iglesia Católica, predica el culto al hombre. Al escuchar a Pablo VI, los masones tuvieron que saborear su triunfo. ¿No es acaso la realización de los planes que habían forjado en el siglo XIX? ¿Cómo pueden conocerse los planes diseñados por la masonería contra la Iglesia? Los planes de la masonería se conocen, entre otras fuentes, por la correspondencia secreta de los jefes de la alta venta italiana, que cayó en manos de la policía del Vaticano en el año 1846, y cuya publicación ordenó el Papa Gregorio XVI. ¿Qué preveían estos planes masónicos contra la Iglesia? La correspondencia capturada y publicada muestra que los masones querían hacer todo lo posible para que un día pudiese subir al trono de Pedro alguien a quien llamaban un papa según nuestras necesidades. Y explicaban lo siguiente en ese documento de la alta venta de los carbonarios. Veamos. Este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de estos principios humanitarios que estamos comenzando a poner en circulación. Predicará una revolución con capa y tiara, que marchará con la cruz y la bandera. Una revolución que ya solo tendrá necesidad de ser un poco espoleada para incendiar las 4 esquinas del mundo. ¿Puede decirse que Pablo VI fue ese papa imbuido de los principios humanitarios? El siguiente himno que entonó Pablo VI, cuando el hombre pisó la luna, podría convenir muy bien a labios de un masón.
Y cito lo siguiente: honor al hombre, al pensamiento, a la ciencia, a la técnica, al trabajo, a la audacia humana. Honor al hombre, rey de la tierra y ahora príncipe de los cielos. Le corresponden a Pablo VI otras responsabilidades en la crisis actual. Pablo VI fue también el papa que introdujo el nuevo rito de la misa, cuyo carácter nocivo analizaremos después. ¿Qué más puede señalarse sobre Pablo VI? Bajo el reinado del Papa Pablo VI, comenzó la persecución de los sacerdotes que querían seguir siendo católicos y rechazaban entregar a los fieles al protestantismo, el modernismo y la apostasía. ¿No puso en marcha Juan Pablo II una rectificación? De temperamento más fuerte que Pablo VI, Juan Pablo II, entre los años 1978 a el año 2005, pudo parecer más firme sobre ciertos puntos, pero también se comprometió más resueltamente en la vía de las novedades. Llevó a cabo acciones a las que antes se les adscribía la nota de apostasía o de sospecha de herejía. ¿Puede dar un ejemplo? Bien, el 29 de mayo del año 1982, Juan Pablo II rezó el credo con el supuesto arzobispo anglicano, Monseñor Roncier, en la Catedral de Canterbury, y luego impartió la bendición con él. El jefe anglicano estaba revestido con todos sus ornamentos pontificiales, cuando no es más que un laico a causa de la invalidez de las ordenaciones anglicanas. ¿Existen casos similares? Aún peor, la cooperación con ritos idólatras. En agosto de 1985, Juan Pablo II participó en un rito animista en un bosque sagrado en Togo. El 2 de febrero del año 1986, en Bombay, recibió en la frente el tilak, que simboliza el tercer ojo de Shiva. El 5 de febrero, en Madrás, recibió el vibhuti, que significa cenizas sagradas, signo de los adoradores de Shiva o de Vishnu. ¿Hasta dónde llegó esta cooperación del Papa con los falsos cultos? La triste cumbre de estas actividades llegó con la reunión de Asís, el 27 de octubre del año 1986. El Papa invitó a todas las religiones del mundo a rezar por la paz en Asís. Cada uno seguía su rito. Pusieron a su disposición los templos católicos para la celebración de ritos paganos. En la iglesia de San Pedro, incluso se entronizó una estatua de Buda sobre el tabernáculo. ¿No está bien promover la paz y rezar por esta intención? Lo que es malo no es la paz, sino la idolatría y la superstición, porque ofenden gravemente el honor de Dios. Una buena intención no puede nunca permitir que se cometan o se alienten estos actos malos en sí mismos. ¿Se detuvo ahí Juan Pablo II? Después del año 1986, Juan Pablo II siguió animando todos los años las reuniones interreligiosas del tipo de Asís, pero también continuó con gestos espectaculares de apoyo a las falsas religiones. El 14 de mayo del año 1999, besó públicamente
el Corán. La fotografía de este gesto, ampliamente difundida en los países musulmanes, no pudo sino confirmar a los maometanos en su falsa religión. ¿Esbozó Benedicto XVI un retorno a la tradición? Sin duda, Benedicto XVI fue más favorable a la tradición litúrgica que Juan Pablo II. Con su motu propio del 7 de julio del año 2007, dio más libertad a la liturgia tradicional, a pesar de la oposición de numerosos obispos, sobre todo de Francia y de Alemania. El 24 de enero del año 2009, igualmente, levantó la excomunión oficial que pesaba desde el año 1988 sobre los obispos consagrados por Monseñor Marcel Lefebvre. Entre paréntesis, aún sin reconocer que esta excomunión era nula. Pero si bien tiene el corazón tradicional, ha recibido también una formación modernista. En los libros que escribió cuando era un joven teólogo, se encuentran numerosas afirmaciones contrarias a la fe, a veces en el límite de la herejía. Incluso si parece haber cambiado de opinión sobre ciertos puntos, jamás ha desautorizado sus antiguos errores. Su libro, La fe cristiana ayer y hoy, por ejemplo, aún se edita y vende, siendo así que cuestiona, entre otras cosas, la divinidad de Cristo. Benedicto XVI quiere también salvar a toda costa el Concilio Vaticano II. Por eso intenta situarlo en continuidad con la tradición. Veremos más adelante que eso no es posible. Siguiente pregunta. ¿Realizó Benedicto XVI gestos tan escandalosos como Juan Pablo II? El pontificado de Benedicto XVI se presenta como más serio que el de su predecesor. A pesar de todo, realizó ciertos actos que no son compatibles con la fe católica. El primero, en la misa de exequias de Juan Pablo II, 11 días antes de ser elegido papa, el cardenal Ratzinger dio la comunión en la mano al hermano Roger Schutz de Taizé, de quien sabía que es protestante. Puede suponerse, sin embargo, que le pillaron de sorpresa, pues este incidente no se renovó en su misa de coronación. Segundo, durante esa misa habló de Juan Pablo II como presente en la ventana de la casa del Padre, indicando que Juan Pablo II ya estaba en el cielo, saltándose así el purgatorio y procediendo a una suerte de canonización instantánea. Tercer punto. En su primera homilía como papa, Benedicto XVI prometió continuar el diálogo ecuménico del cual el papa Juan Pablo II se había convertido en campeón. Cuarto punto. Solo 4 meses después de su elección, visitó la sinagoga de Colonia, el 19 de agosto del año 2005, dejando así entender que el culto que allí se rinde es agradable a Dios. Entre paréntesis, no se trataba evidentemente de una actividad turística o privada, sino de un gesto público, fuertemente simbólico, que Benedicto XVI agregó por propia iniciativa al programa de su visita a Alemania. Quinto punto. El 30 de noviembre del año 2006, Benedicto XVI se descalzó y se calzó con babuchas blancas para entrar en la mezquita azul de Estambul.
Allí, tras orientarse hacia la Meca, se recogió unos instantes, con las manos cruzadas sobre el vientre. Su actitud, allí también, dio a entender que el culto rendido en esa mezquita es legítimo y agradable a Dios. Último punto. El 4 de febrero del año 2008, Benedicto XVI modificó el misal tradicional, suprimiendo toda mención a la ceguera de los judíos en la oración que se ofrece por su intención el Viernes Santo. ¿Por qué estos papas son considerados conservadores? Los papas conciliares pasan generalmente por conservadores porque continúan defendiendo ciertos principios de moral natural que el mundo moderno rechaza. Y en materia dogmática, intentan frenar a los más avanzados de los teólogos modernistas. ¿Qué otra explicación puede darse para esta falsa reputación de conservadores? Una característica de la crisis actual es la gran confusión de ideas y puntos de vista que reina en la Iglesia Católica. Basta defender tal o cual punto de la doctrina católica para ser calificado de conservador. La expresión tampoco significa gran cosa. En materia de moral, ¿por qué el Papa Pablo VI tiene reputación de ser un papa conservador? El Papa Pablo VI pasa por conservador por la encíclica Humanae Vitae del 25 de julio del año 1968, que recordaba la oposición de la Iglesia a la concepción. Esta encíclica suscitó un gran odio contra él, y numerosos episcopados se le opusieron más o menos abiertamente. Visto el contexto, ¿no fue la encíclica Humanae Vitae un acto de valentía por parte de Pablo VI? La encíclica Humanae Vitae supone sin duda una cierta valentía por parte del Papa Pablo VI, y es ciertamente la prueba de la asistencia de Dios hacia su Iglesia, incluso en medio de la crisis actual. Pero no hay que olvidar que el Papa Pablo VI fue el principal responsable del contexto de cuestionamiento, al rechazar que la concepción fuese claramente condenada en el Vaticano II. No habrá sido tan difícil cerrar la puerta si no se le hubiese entreabierto en el concilio. ¿No ha sido Juan Pablo II un gran heraldo de la moral cristiana ante el mundo moderno? Juan Pablo II, como Benedicto XVI, era descrito como un conservador duro en razón de su clara posición en las cuestiones de moral conyugal y del celibato. Y sin embargo, no nos equivoquemos. Incluso en esas materias hay en él algunas concesiones doctrinales. Se aleja de la tradición, la enseñanza moral de Juan Pablo II. En las justificaciones de la moral cristiana dadas por Juan Pablo II, se constata un desplazamiento del acento. Siempre es el argumento de la dignidad del hombre el que se opone por delante. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Esa inversión del orden indica hasta dónde llega hoy el humanismo de los hombres de la Iglesia. Recordemos las palabras de Pablo VI afirmando que también la Iglesia profesa, entre comillas, el culto al hombre. En materia doctrinal, ¿no defendió Pablo VI la doctrina tradicional en su credo del pueblo de Dios? Y Juan Pablo II,
En la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis del 22 de mayo de 1994, excluyendo claramente la ordenación de las mujeres, los papas actuales no son, entre paréntesis, y gracias a Dios, no pueden ser deficientes en todo. Pero basta que lo sean en algunos puntos para que las consecuencias sean trágicas sobre el conjunto de la Iglesia. Ahora bien, de hecho, estos papas, en numerosos casos, han apoyado a los modernistas y abandonado a los defensores de la verdad católica, o incluso los han condenado. ¿Pueden citarse ejemplos del apoyo de Juan Pablo II a los modernistas? Juan Pablo II nombró cardenales a 4 cabecillas neomodernistas. Los teólogos franceses Henri de Lubac y Yves Congar, y los teólogos de lengua alemana Hans Urs von Balthasar y Walter Kasper. ¿Quién es Henri de Lubac? Henri de Lubac, jesuita durante el año 1896 a 1991, es el principal cabecilla francés de lo que se ha denominado la Nueva Teología. Esta retomó, tras la Segunda Guerra punto y coma mundial, las orientaciones del modernismo condenado por San Pío X en el año 1907. Confusión de lo natural con lo sobrenatural, evolucionismo doctrinal, etc., pero de forma más hábil. El jesuita Teilhard de Chardin, año 1881 a 1955, decía de San Agustín lo siguiente: atención, católico, escuchemos. No me habléis de ese hombre nefasto. Lo ha estropeado todo al introducir lo sobrenatural, pero de forma más hábil. Ahora pongamos atención respecto a lo que decía el jesuita Teilhard de Chardin, año 1881 a 1955. Decía de San Agustín lo siguiente: no me habléis de ese hombre nefasto. Lo ha estropeado todo al introducir lo sobrenatural. Su hermano de orden y amigo, Henri de Lubac, quien siempre le defendió y no dudó para ellos ni siquiera en falsificar su correspondencia, pretendiendo haberla publicado íntegramente. Es bastante más sutil. Él admite en principio la distinción entre natural y sobrenatural, pero enseguida se entrega conscientemente en sus libros a que esa distinción pierda toda consistencia. Sin negar nada categóricamente, la nueva teología se caracteriza por hacerlo todo flexible, poniendo sistemáticamente por delante a los autores menos precisos. Invoca a los padres de la Iglesia contra Santo Tomás, a los padres griegos contra los padres latinos, e incluso, si es preciso, a Santo Tomás de Aquino mismo contra sus comentaristas más explícitos. El Papa Pío XII ordenó las principales tesis de, entre comillas, la Nueva Teología en Humani Generis del año 1950, pero la encíclica no fue obedecida. Henri de Lubac
a quien sus superiores romanos habían prohibido la enseñanza, fue teólogo en el Concilio Vaticano II y nombrado cardenal por Juan Pablo II en febrero del año 1983. ¿Quién es Ives Congar? Ives Congar, dominico, durante los años 1904 a 1995, es el padre de la nueva eclesiología, es decir, de la nueva forma de entender la Iglesia. Discípulo del padre Chenau, siguió cursos en la Facultad Protestante de Estrasburgo, justo después de su ordenación sacerdotal. Decidió consagrar toda su vida a una aproximación de la Iglesia a los herejes y cismáticos, pretendiendo incluso que Lutero es uno de los mayores genios religiosos de toda la historia. Le pongo en este aspecto al mismo nivel que San Agustín, Santo Tomás de Aquino o Pascal. En cierto modo, es más, aún grande. Repensó todo el cristianismo. He estudiado mucho a Lutero. No pasa un mes en el que no vuelva sobre sus escritos, sometidos a partir del año 1947 a una estricta vigilancia. Más tarde dirá, no he conocido, desde principios del año 1947 hasta finales de 1956, más que una cadena ininterrumpida de denuncias, advertencias, medidas restrictivas o discriminatorias, intervenciones desafiantes. Conserva jactanciosamente las mismas ideas. Entre paréntesis, cuenta en su diario íntimo cómo fue 2 veces en Roma a orinar contra la puerta del Santo Oficio, en signo de rebelión. Como usted lo escucha. Ives Congar fue, sin embargo, convocado como experto en el Vaticano II por Juan XXIII e influyó grandemente en el concilio. Juan Pablo II le nombró cardenal en octubre del año 1994. ¿Quién es Hans Urs von Balthasar? En la línea de la nueva teología, Hans Urs von Balthasar, Suiza, año 1905 a 1988, se dedicó a reconstruir la teología a base de filosofías y poetas modernos. Muy influido por la falsa mística Adrienne von Speyer, año 1902 a 1967, desarrolló igualmente la tesis del infierno vacío, nombrando cardenal por Juan Pablo II en el año 1988. Su muerte imprevista le impidió recibir la birreta cardenalicia. ¿Quién es Walter Casper? Presidente hasta el año 2010 del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, Walter Casper es, sin embargo, un enemigo declarado de la fe católica. En su libro, Jesús, el Cristo, niega abiertamente numerosos milagros evangélicos. Hemos de considerar legendarias muchas de las historias de milagros contenidas en los evangelios. En esas leyendas hay que buscar menos el contenido histórico que su intención teológica. Duda de la historiedad de la resurrección.
Esta constatación de la existencia de un núcleo histórico en los relatos sobre la tumba no implica en modo alguno una prueba en favor de la resurrección, según en su libro. Y llega también a poner en duda la divinidad de nuestro Señor, dedicando páginas y páginas a relativizar todos los pasajes de la Escritura que se refieren a ella. Y sin embargo, Walter Casper fue nombrado cardenal por Juan Pablo II en el año 2001, sin haberse retractado de ninguna de sus tesis en su libro. ¿Apoyó también Benedicto XVI a estos teólogos modernistas? El 24 de septiembre del año 2005, Benedicto XVI recibió varias horas en audiencia privada al teólogo herético Hans Küng, a quien Juan Pablo II había rechazado siempre recibir a causa de su revuelta contra el magisterio de la Iglesia. En octubre del año 2005, elogió a Urs von Balthasar en una conferencia de homenaje a este teólogo modernista. Igualmente, autorizó a la Comisión Teológica Internacional a publicar en mayo del año 2007 un documento que cuestionaba la doctrina de la Iglesia sobre el limbo. No nombró Benedicto XVI obispos conservadores. Muchos nombramientos de Benedicto XVI son catastróficos. Monseñor William Levada, nombrado en mayo del año 2005, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, protegió a sacerdotes homosexuales en sus sucesivas diócesis en Estados Unidos. Es uno de los prelados más ecumenistas de ese país. Fue el primer obispo norteamericano en visitar una sinagoga. Ha amparado en su catedral manifestaciones que se inscriben, entre comillas, en el espíritu de Asís, en las cuales han participado judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, etc. Igualmente declaró que la transustanciación era una palabra larga y difícil, que ya no empleamos. Monseñor George Niederauer, nombrado arzobispo de San Francisco, es un amigo manifiesto de los homosexuales. Fue alabado públicamente por ello en Sam Sinnett y Francis de Bernardo, presidentes de grupos homosexuales. Monseñor Odilio Pedro Scherer, nombrado el 21 de marzo del año 2007, arzobispo de Sao Paulo, era antes secretario general de la muy progresista Conferencia Episcopal Brasileña. ¿Son, pues, herejes los papas conciliares? En un sentido preciso del término, es hereje solamente quien niega expresamente un dogma. Los papas Paulo VI y Juan Pablo II han dicho y hecho muchas cosas que han dañado gravemente a la Iglesia y a la fe, y que han podido confirmar a los herejes en su actitud, pero no se puede probar que haya negado a sabiendas y voluntariamente un dogma. Deben más bien incluirse en el número de los católicos liberales, que por un lado quieren seguir siendo católicos, pero por el otro desean complacer al mundo y hacer lo que esté en su mano para ir a su encuentro. ¿Puede suceder que un católico liberal lleve la conciliación con el mundo hasta la herejía? Una de las características de este tipo de católicos es que jamás quieren comprometerse. Por eso solo la razón les resulta muy difícil mantener una herejía con pertinacia.
¿La pertinacia en el error es absolutamente necesaria para ser hereje? Basta con contradecir un solo dogma para ser materialmente herético. Pero, para cometer realmente el pecado de herejía, es decir, que sean formalmente heréticos, es preciso que esa negación sea consciente y voluntaria. Ejemplo, un niño que habiendo aprendido mal su catecismo, atribuye a nuestro Señor Jesucristo 2 personas, ha cometido un pecado de pereza, pero no el pecado de herejía, que profiere una herejía sin tener conciencia de ello, no es formalmente herético. Un católico liberal que multiplique las ambigüedades y las concesiones para complacer al mundo puede igualmente llegar a proferir herejías, sin tener realmente conciencia de ellas. No es formalmente herético. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre los católicos liberales? Sobre los católicos liberales, el Papa Pío IX o noveno decía lo siguiente: estos son, a buen seguro, más peligrosos y más funestos que los enemigos declarados, porque manteniéndose en el extremo límite de las opiniones formalmente condenadas, adoptan una cierta apariencia de integridad y de doctrina irreprochable, seduciendo así a los imprudentes amantes de la conciliación y confundiendo a las personas honradas, las cuales se rebelarían contra un error declarado. ¿Se encuentran en la Iglesia ejemplos análogos de fallos de los papas? Aunque hay, por desgracia, un cierto número de papas cuya vida moral no fue ejemplar, en las cuestiones de doctrina fueron casi siempre irreprochables. Sin embargo, hay algunos ejemplos de papas que cayeron en el error o que al menos apoyaron el error en vez de combatirlo. Fueron los papas Liberio, Honorio y Juan XXII. ¿Cómo apoyó el error el Papa Liberio? El Papa Liberio, año 352, año 366, cedió a la presión de los arrianos, que negaban la divinidad de Cristo. Excomulgó en 357 al obispo Atanasio, valiente defensor de la doctrina católica, y suscribió una profesión de fe ambigua. La Iglesia honra hoy a Atanasio como santo y no al Papa Liberio. ¿En qué apoyó el error Honorio I? En el siglo VII, Sergio, patriarca de Constantinopla, inventó la herejía del monotelismo. Este error pretende que en Cristo solo hay una voluntad, cuando en realidad Cristo posee 2 voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Así, Sergio logró engañar a Honorio I, años 625 a 638, y ganarle para su causa. ¿Se adhirió verdaderamente Honorio al error del monotelismo? Parece que Honorio no compartía realmente el error del patriarca de Constantinopla, pero no comprendiendo bien toda la cuestión y no viendo en ello más que una querella entre teólogos, tomó partido por Sergio e impuso silencio a San Sofronio, que defendía la causa católica. Por esta razón, Honorio, tras su muerte, fue condenado por el Papa León II. ¿Cómo apoyó el error Juan XXII? Juan XXII,
año 1316 a 1334, sostenía la falsa doctrina según la cual las almas de los difuntos no reciben la visión beatífica hasta después del juicio general. Hasta ese momento, gozarían simplemente de la visión de la humanidad de Cristo. Tampoco los demonios ni los hombres condenados recibirían la pena eterna del infierno hasta después del juicio final. Él tuvo, sin embargo, la humildad de dejarse corregir y se retractó de su error el 3 de diciembre de 1334, un día antes de su muerte. ¿Qué lección puede extraerse de estos 3 ejemplos? En estos 3 ejemplos, en particular el de San Atanasio, se ve que puede suceder que un único obispo tenga razón contra el Papa